A continuación se detallan los supuestos hechos no documentados que ocurrieron durante el rodaje y producción de la película de 1971, Godzilla contra Ghidorah. Una serie de rumores inquietantes que algunos supuestos testigos insisten que son absolutamente reales. Durante la década de los años 60, tras convertirse en todo un fenómeno cultural, la franquicia de Godzilla experimentó una producción acelerada de películas. Una tendencia que persistió hasta llegada la década de los años 70, donde el desgaste de la saga se hizo evidente. Esto llevó al estudio Toho a hacer una pausa en 1970, esperando que un año sin película de Godzilla revitalizara un poco el interés del público, y que se tuviera el tiempo para crear algo diferente. Derivado a eso, se decidió recrear de cierta forma el mensaje del Godzilla original de 1954, pero esta vez enfocándose en un nuevo enemigo de la sociedad moderna: la contaminación ambiental. De esa forma es como nace Ghidorah, una criatura diseñada inicialmente para tener una apariencia similar a la de Godzilla, pero con una complexión más robusta, un rostro alargado, dientes redondeados, y una piel de color gris. Sin embargo, lo que estaba destinado a ser una adición simplista y enfocada al público infantil, terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro. Y es que por primera vez en la historia de Godzilla, se tomó la muy extraña decisión de asignar la dirección del proyecto a un cineasta novato, específicamente a Yoshimitsu Banno. Un sujeto comúnmente descrito como alguien tranquilo, introvertido, pero a menudo, impredecible. Su asignación como director, como mínimo, inquietó a varias personas dentro del estudio, pues Banno realmente era un completo desconocido para la mayoría. Era alguien que no poseía ningún tipo de experiencia en el cine, pero debido a problemas financieros, Toho no pudo contar con el apoyo de otros directores ya conocidos de la franquicia. Para cuando se inició a trabajar en Godzilla contra Ghidorah, pronto, el equipo de producción comenzó a percibir que algo no estaba bien. Banno imponía sus ideas con una confianza perturbadora. Sus propuestas eran descritas por sus compañeros como bizarras, absurdas, e incluso dementes. El rodaje tenía un límite de 35 días, por lo que Banno se enfrascaba en constantes discusiones con el guionista Takeshi Kimura, encerrándose en una habitación, para comenzar a gritar durante horas. Pero al final, muchas de estas disputas resultaban inútiles, pues el director casi siempre cambiaba los conceptos acordados en el último minuto. Siendo un ejemplo de ello, el descartar por completo el diseño de Ghidorah establecido originalmente, convirtiéndolo en una gran masa andante con grandes ojos de color rojo, tan solo un par de días antes de que comenzara el proceso de construcción del traje. A medida que avanzaba el rodaje, la tensión aumentaba. Banno era implacable, exigiendo una perfección imposible y enfrentándose constantemente a los actores, que muy comúnmente abandonaban las filmaciones acusándolo de incompetente. El director, sin embargo, parecía estar completamente desconectado de la realidad, y cuando alguien intentaba confrontarlo, respondía murmurando que nadie estaba a la altura de su visión. El caso más perturbador relacionado a este comportamiento irritante e indiferente, se dio cuando Kenpachiro Satsuma, el actor que interpretaba a Ghidorah, sufrió una apendicitis en pleno rodaje. A pesar de los visibles signos de dolor y de las súplicas que hacía para recibir atención médica, Banno ignoró la situación por completo. Algo que solo llevó a que el actor tuviera que ser intervenido quirúrgicamente aún portando el incómodo traje. No porque fuera demasiado complejo de retirar, sino porque ya había pasado bastante tiempo y el dolor era casi insoportable. Cuando se le preguntó al director por qué había ignorado los gritos de dolor de Satsuma, Banno respondió fríamente que había demasiadas escenas por filmar, como para atender situaciones triviales. Curiosamente, a pesar de estas afirmaciones, incluso teniendo el tiempo encima, Banno solía desaparecer completamente durante días, encerrándose en su oficina, dejando a las filmaciones sin director. Una vez que entraba en este estado, se le escuchaba gritar, destrozar objetos, y luego sumirse en completo silencio, donde el único sonido audible que hacía, era el cómo escribía frenéticamente. Algunos testigos afirmaron que dichos textos eran completamente ilegibles, que su comportamiento rozaba lo esquizofrénico, y que supuestamente lo hacía para castigar a los miembros de la producción. Pero el que es el rumor más particularmente inquietante, es el que habla sobre la existencia de unos supuestos 35 minutos extras de metraje que nunca vieron la luz. Según testimonios de quienes trabajaron con él, Banno llegó a filmar varias escenas que cualquiera consideraría como perturbadoras, surrealistas y brutalmente crueles.
mismas que no formaban parte del guión original, pero que decidió incluir porque ayudaban a que la película fuera mucho más cercana a la visión que tenía. Una de ellas mostraba a Ghidorah consumiendo completamente una casa, donde una madre junto con su hijo gritan desconsolados, mientras el padre es lentamente consumido por ácido corrosivo. Una similar a la que sí se incluye en la película, mostraba una fiesta en la que los participantes usaban inquietantes máscaras de conejo, untaban sustancias viscosas, consumían líquidos de colores y escribían símbolos sin aparente sentido en las paredes. Esto mientras gritaban incoherencias o hablaban en un idioma no identificado. Otras mostraban a varios niños, quienes luego de ver a Ghidorah, experimentaban horribles pesadillas con versiones repulsivas y horriblemente deformadas, de kaijus anteriormente vencidos por Godzilla. Una versión alternativa del enfrentamiento final, cuya existencia incluso fue confirmada por el guionista Takeshi Kimura, mostraría a Ghidorah enfrentándose a Godzilla en un gran campo de hierba, donde el monstruo tóxico ocasionaba que el cielo se obscureciera, antes de envolverse en el cuerpo de Godzilla y comenzar a ahorcarlo. Una acción que provocaría que este último vomitara líquido negro y expulsara chorros de sangre de sus ojos. Pero la que supuestamente fue su idea más radical, implicó sumergir completamente en lodo a varios bebés y otros animales domésticos como gatos, perros, e incluso un chimpancé. Todo mientras varias luces de colores parpadeaban rápidamente, y unas extrañas animaciones en 2D se superponían en pantalla, creando una atmósfera de tortura y angustia que se extendía por más de un minuto y que resultaba muy difícil de ver. Al saber de su existencia, los altos mandos de Toho rechazaron casi de inmediato incluir estas escenas en la película, al considerarlas como algo no apto para ser mostradas al público. Sin embargo, a diferencia de lo que todos esperaban, lejos de estar decepcionado, Banno parecía macabramente satisfecho con el resultado de su creación. Pues aun con el corte de dichas escenas, él ya había disfrutado filmándolas, y éstas permanecerían bajo su propiedad. Tras finalizar la película, Banno entró en un estado de éxtasis casi maníaco, que lo llevó a escribir de inmediato varias propuestas nuevas para otras películas de Godzilla, incluyendo una secuela directa con Ghidorah ambientada en África, así como otra, que presentaría a una antigua deidad mística relacionada con el hielo. Solo que para su consternación, el regreso de Tomoyuki Tanaka, el principal productor de todas las películas de Godzilla, luego de permanecer hospitalizado, dio fin a sus aspiraciones. Y tras afirmar que Banno simplemente había destrozado por completo a Godzilla, descartó por completo la idea de que éste regresara a trabajar como director en alguna de sus películas. Banno, evidentemente descontento con esto, cortó la comunicación con la mayoría de personas que lo conocían. Empacó sus cosas, incluida la parte del metraje descartado, y simplemente se marchó. Muchas películas de Godzilla vinieron después, pero de Banno apenas se sabía. Estuvo aparentemente involucrado de alguna forma en un proyecto de Godzilla que terminó por descartarse pocos años después, y trabajó como escritor en otros filmes de menor importancia. Pero lo que pasó con él, luego de la década de los años 70, es casi un misterio. Fue hasta la llegada de los años 2000, tras la muerte de Tanaka, que el controversial director reapareció. Esta vez, con una nueva idea para una secuela espiritual de Godzilla contra Ghidorah. Sin embargo, por razones desconocidas, esta nunca se concretó. Pues en su lugar, lo que sí terminó surgiendo gracias a él, fue lo que hoy en día se conoce como Monsterverse. Fungiendo como productor ejecutivo de esta nueva era de películas de Godzilla, Banno falleció en 2017. Pero aparentemente, asegurándose que su última gran idea para una película se añadiera finalmente a la franquicia. Casi 50 años después de que en el pasado fuera silenciosamente cancelada.